Capítulo 3. A la mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para desayunar, hablaron largamente sobre el fantasma. Por supuesto, el ministro de los Estados Unidos estaba fastidiado al ver que su regalo no había sido aceptado. No tengo la intención de hacerle ningún daño al fantasma, dijo, y debo admitir que, teniendo en cuenta la cantidad de tiempo que él ha vivido en esta casa, no es de buena educación tirarle almohadas. Un comentario muy justo ante el cual, me apena decirlo, los mellizos se desternillaron de risa. Por otro lado, continuó el ministro, si realmente se niega a usar el lubricante Sol Naciente, tendremos que quitarle las cadenas. Sería imposible dormir con ese ruido cerca de las habitaciones. Durante el resto de la semana, nadie los molestó. La única cosa que llamaba la atención era la continua renovación de la mancha de sangre en el piso de la biblioteca. Era algo muy extraño, ya que Mr. Otis siempre cerraba la puerta con llave por las noches, y las ventanas tenían rejas. El color camaleonesco de la mancha también producía bastantes comentarios. Unos días era de un rojo oscuro, casi violáceo. Después podía ser vermellón, luego de un púrpura fuerte, y una vez que bajaron a hacer sus oraciones siguiendo los ritos sencillos de la Iglesia Episcopal Libre Reformada de América, la encontraron de un verde esmeralda brillante. Estos cambios caleidoscópicos divertían mucho a toda la familia, y cada noche se hacían apuestas sobre el asunto. La única persona que no participaba del juego era la pequeña Virginia, quien por alguna razón inexplicable siempre se acongojaba al ver la mancha de sangre, y casi lloró la mañana en que ésta era verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma ocurrió el domingo por la noche. Poco después de haberse acostado, los asustó un espantoso crujido en el vestíbulo. Corrieron escaleras abajo, donde encontraron una gran armadura que se había desprendido de su soporte y había caído sobre el piso de piedra mientras, en un sillón de respaldo alto, estaba el fantasma de Canterville, frotándose las rodillas con una expresión de agudo dolor. Los mellizos, quienes habían traído sus bodoqueras, le lanzaron 2 bodoques con la precisión que solo se logra con la larga y cuidadosa práctica de disparar sobre un maestro. Y el ministro de los Estados Unidos le apuntaba con su revólver y, de acuerdo con la etiqueta californiana, le gritaba «¡Manos arriba!». El fantasma, quien se puso de pie con un salvaje chillido de rabia, pasó rápidamente entre ellos, como una niebla, apagando la vela de Washington Otis y dejándolos en la oscuridad total. Al llegar al tope de la escalera, se recuperó y decidió lanzarles su célebre carcajada demoníaca que le había sido extremadamente útil en más de una ocasión. Se decía que así había vuelto gris el cabello de Lord Raker en una sola noche, y ciertamente había logrado que 3 institutrices francesas de Lady Canterville renunciaran antes de haber cumplido un mes de trabajo. Así que se rió con su risa más espeluznante, hasta que el techo abovedado resonó y resonó otra vez. Pero apenas se había apagado el eco aterrador cuando se abrió una puerta, y Mrs. Otis salió vestida con un camisón azul claro. «Me temo que usted no está nada bien», dijo, «así que le traje una botella de la tintura del doctor Dobell. Si lo que tiene es una indigestión, este es un excelente remedio». El fantasma la miró iracundo y comenzó los preparativos para transformarse en un gran perro negro, un logro que la gente le reconocía y al cual un doctor de la familia siempre le atribuyó la idiotez permanente del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. Sin embargo, el sonido de pasos que se acercaban lo hizo desistir de su propósito cruel y se contentó con volverse tenuemente fosforescente, desapareciendo con un profundo gemido de ultratumba, justo cuando los mellizos se le acercaban.
Apenas llegó a su cuarto, se desplomó por completo, presa de la más violenta agitación. La vulgaridad de los mellizos y el burdo materialismo de Mrs. Otis eran en extremo molestos, pero lo que más lo fastidiaba era no haber sido capaz de ponerse la cota de malla. Tuvo la esperanza de que incluso unos norteamericanos modernos se asustaran al ver un espectro con armadura, así no fuera sino por respeto a su poeta Longfellow. Él mismo se había entretenido con su poesía atractiva y llena de gracia, para matar el aburrimiento mientras los Canterville estaban en el pueblo. Además, era su propia armadura. La usó con gran éxito en el torneo de Kenilworth y recibió cumplidos nada menos que de la Reina Virgen en persona. Pero cuando se la puso ahora, el peso del enorme peto y del yelmo de acero lo vencieron, y por esta razón cayó pesadamente en el pavimento de piedra, desollando gravemente sus rodillas y magullando los nudillos de su mano derecha. Como durante algunos días estuvo muy enfermo, escasamente salió de su cuarto, salvo para mantener la mancha de sangre. Sin embargo, como se cuidó mucho, logró recuperarse y resolvió hacer un tercer intento para asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Para su aparición, escogió el viernes 17 de agosto y la mayor parte del día pasó mirando su guardarropa, para decidirse finalmente por un gran sombrero gacho con pluma roja, una mortaja con el cuello y los puños deshilachados, y una daga oxidada. Hacia la noche cayó una violenta tormenta, y el viento era tan fuerte que todas las ventanas y puertas de la vieja casa se sacudían y traqueaban. De hecho, ese era el tiempo que le gustaba. Su plan de acción era llegar en silencio hasta el cuarto de Washington Otis, parlotearle algo desde los pies de la cama y apuñalar 3 veces su propia garganta, acompañando la acción con un sonido de música apagada. Le tenía cierta inquina a Washington, ya que era él quien tenía el hábito de limpiar la famosa mancha de sangre de Canterville, gracias al quitamanchas de Pinkerton. Cuando hubiera reducido al audaz y temerario joven a una condición de abyecto terror, iría al cuarto que ocupaban el ministro de los Estados Unidos y su esposa. Allí apoyaría una mano fría sobre la frente de Mrs. Otis, susurrando al tiempo los horribles secretos del osario en el oído de su tembloroso marido. Con respecto a la pequeña Virginia, aún no se había decidido. Ella nunca lo había insultado, y era hermosa y amable. Pensó que unos pocos gemidos cavernosos desde el armario serían más que suficientes, o si eso no la despertaba, podría postrarse y tirar de la colcha con sus dedos rígidos por la parálisis. En cuanto a los mellizos, estaba decidido a darles una lección. Por supuesto, la primera cosa por hacer era sentarse sobre el pecho de cada uno, para producirles la sofocante sensación de una pesadilla. Después, como sus camas estaban cerca una de otra, se pararía entre ellas bajo la forma de un cadáver verde, frío como el hielo, hasta que los mellizos se paralizaran del susto, y finalmente se quitaría la mortaja y andaría en 4 patas por el cuarto como un esqueleto blanqueado por el tiempo, moviendo un solo ojo, según el personaje de Daniel el Mudo o el esqueleto suicida, un papel con el que había producido un grandioso efecto en más de una ocasión, y que él consideraba similar a su famosa representación de Martín el Maniático o El Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó que la familia se iba a la cama. Durante un rato le molestaron las risas salvajemente chillonas de los mellizos, quienes con la alegría propia de los colegiales se divertían antes de retirarse a descansar. Pero a las 11:15 todo estaba en calma, y cuando sonó la medianoche, salió. El búho batía sus alas contra las ventanas, el cuervo graznaba desde el viejo tejo, y el viento vagaba alrededor de la casa quejándose como un alma en pena. Pero la familia Otis
dormía sin sospechar su suerte, y por encima de la lluvia y la tormenta, el fantasma podía oír el constante ronquido del ministro de los Estados Unidos. Con una sonrisa diabólica en la cruel y arrugada boca, salió a hurtadillas de la pared, y la luna escondió su cara en una nube mientras el fantasma pasaba por la ventana del mirador donde estaban su escudo y el de su esposa asesinada, bordados en oro y azur. Siguió adelante como una sombra diabólica y hasta la misma oscuridad parecía temerle. En un momento oyó un ruido y se detuvo, pero era solo el ladrido de un perro de Red Farm, y continuó, murmurando extrañas maldiciones del siglo XVI y a menudo blandiendo la oxidada daga en el aire de la medianoche. Por último, llegó a la esquina del corredor que llevaba al cuarto del infortunado Washington. Se detuvo un momento. El viento soplaba en los rizos grises alrededor de su cabeza y arrollaba en dobleces grotescos y fantásticos el horror sin nombre del sudario fúnebre. Después, cuando el reloj dio el cuarto, sintió que había llegado el momento. Chasqueó la lengua y volteó en la esquina, pero ni bien lo hubo hecho cuando, con un penoso aullido de terror, cayó hacia atrás y escondió la pálida cara entre sus manos huesudas y largas. Justo frente a él estaba un espectro horrible, inmóvil como una estatua y monstruoso como el sueño de un loco. Su cabeza era calva y reluciente, la cara redonda y gorda y blanca, y la horrorosa risa parecía haber torcido sus facciones en una eterna mueca sarcástica. De sus ojos brotaban rayos de luz escarlata. La boca era un gran pozo lleno de fuego, y una espantosa vestidura como la del mismo fantasma envolvía la figura titánica con su silenciosa nieve. Sobre el pecho tenía un anuncio con una escritura extraña en antiguos caracteres, que parecía un aviso de sus vergüenzas, un registro de sus salvajes pecados, una horrible lista de crímenes, y en la mano derecha blandía una cimitarra de acero resplandeciente. Como nunca había visto un fantasma, estaba terriblemente asustado, y tras una presurosa segunda mirada al espantoso espectro, huyó a su cuarto, tropezando con la larga mortaja al huir por el corredor y dejando caer la daga oxidada en las botas de montar del ministro de los Estados Unidos, donde a la mañana siguiente la encontró el mayordomo. Una vez en su habitación, se dejó caer en un pequeño jergón y escondió la cara entre las ropas. Después de un rato, el valiente espíritu de los antiguos Canterville hizo sentir sus derechos, y el fantasma decidió hablar con el otro fantasma apenas amaneciera. Por lo tanto, ni bien el amanecer pintó de plateado las colinas, retornó al lugar donde vio al espantoso espectro, con la sensación de que, después de todo, dos fantasmas eran mejores que uno, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría meter a los mellizos en la cintura. Pero lo que encontró al llegar allí le pareció terrible. Era evidente que algo le había sucedido al espectro, ya que la luz se había desvanecido de sus ojos huecos. La cimitarra resplandeciente se había caído de su mano y estaba recostado contra la pared en una posición tensa e incómoda. Corrió hacia él y lo tomó entre sus brazos cuando, para su espanto, la cabeza cayó y rodó por el suelo. El cuerpo quedó en posición de reposo y se encontró sujetando una blanca cortina de algodón, con una escoba, un hacha de cocina y una calabaza hueca a sus pies. Como no entendía esta curiosa transformación, tomó el anuncio con prisa febril y a la luz grisosa de la mañana leyó estas palabras aterradoras. El fantasma Otis, el único, verdadero y original fantasma. No acepte imitaciones. Todos los demás son falsificaciones. De pronto entendió todo. Lo habían burlado, derrotado
y engañado. La antigua mirada de los Canterville vino a sus ojos, hizo rechinar sus encías desdentadas y, elevando las blanquecinas manos sobre la cabeza, juró, según la pintoresca fraseología de la vieja tradición, que cuando el gallo Chanticleer hiciera sonar 2 veces su alegre trompeta, las deudas de sangre se cobrarían y el asesino caminaría con paso silencioso. Apenas había terminado este terrible juramento cuando, desde el tejado rojo de una casa distante, un gallo cantó. Se rió con una carcajada larga, baja, amarga, y esperó. Esperó hora tras hora, pero el gallo, por alguna extraña razón, no cantó más. A las 7:30, cuando llegaron los criados, desistió de su recelosa vigilia y volvió majestuosamente a su habitación, pensando en su vano juramento y en su frustrado propósito. Allí consultó varios libros de caballería antigua a los que era muy aficionado, y averiguó que en cada ocasión que ese juramento se usó, Chanticleer siempre había cantado 2 veces. «Que la perdición se lleve a esa necia ave», murmuró. «En otros tiempos, con mi lanza intrépida le hubiera atravesado la garganta para hacerla cantar para mí hasta que reventara». Después se retiró un cómodo ataúd de plomo y allí estuvo hasta la noche.